Se llama Sukkot en hebreo. Lo que los hermanos están terminando estos 7 a 8 días que celebran ellos esta fiesta. Sukkot. Así es como lo pronuncian ellos en hebreo. En español le podemos interpretar es fiesta de los tabernáculos. Eso es lo que se interpreta a español. The Feast of the Tabernacle in English. Y esto se habla la historia de los 40 años que estuvieron en el desierto, y a la salida, llegar a la tierra prometida, el Señor les mandó que ellos celebren ciertas fiestas, empezando con el Rosh Hashanah, después el Yom Kippur, y a terminar llega el Sukkot. Eso es lo que el Señor les ha mandado. Y el Sukkot es una celebración que hacen para recordar de lo que el Señor ha hecho en el proceso de los 40 años de sacarlos de Egipto por el desierto y que lleguen a la tierra prometida. Entonces aquí vamos a ver unas escrituras que lo menciona, porque sí lo menciona en la palabra de Dios, para que eso podamos nosotros entender, si está en su palabra. En el primera escritura que quiero leer es aquí en el libro de Deuteronomio. The first scripture is in the book of Deuteronomy, speaking about the celebration of our Jewish brothers and sisters that they celebrate Sukkot, this Feast of Tabernacles. And here we see it in the book of Deuteronomy, chapter 16, en el libro de Deuteronomio, capítulo 16. Y voy a leer, podemos leer todos aquí en el verso 16, capítulo 16, verso 16. Dice la palabra de Dios, dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ni uno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Esa es una escritura que habla de esta fiesta. Aquí habla y dice fiesta de los tabernáculos, pero menciona la fiesta de los panes sin levadura, que se interpreta a esa otra días festivos que usan de la Pascua de los hermanos. Y que aquí la otra fiesta que menciona habla de las semanas, que refiere a los días de Pentecostés. Pero hoy nomás estamos hablando de la fiesta de tabernáculos, Sukkot. Esto es lo que el Señor les ha mandado a ellos. ¿Y qué dice aquí? Que lleguen. ¿Qué dice? Que no estén vacías las manos. En otras palabras, ¿qué le dice? Que en esos días, cuando lleguen al tabernáculo, van a llegar con sus ofrendas, con sus diezmos, que le presentarán al Señor. Eso es lo que demandan. Esas son las fiestas más importantes que el Señor les ha dado a nuestros hermanos judíos. Entonces, ellos hoy en día, nuestros hermanos, hasta la fecha, ellos siguen este mandato. Ellos siguen celebrando. Y yo los he mencionado antes, que construyen y les llaman días festivos, como dice aquí, la fiesta de tabernáculos es Sukkot en hebreo, y lo que construyen afuera de su casa se llama Sukkah. Es como un tipo de cabaña temporal, así dicen los hermanos judíos. Así que ellos afuera de su casa en estos días, 7 días para los que viven en Israel, y son 8 días para los que están fuera de Israel, que celebran estos días. Y afuera de su casa, sea en su patio, afuera, un lugar, tiene que ser afuera de su casa, van y agarran ramas de los árboles, palmas, todo eso tiene que estar hecho, y lo construyen así, una casita de campaña. Y ahí muchos judíos duermen ahí esos días. Otros judíos no duermen ahí, pero sí comen su comida, por lo menos una vez al día comen dentro del azúcar, para hacer memoria de que ellos en el tiempo de Dios, y eso es lo importante para entender cómo nos afecta a nosotros esto, que ellos reconocen que ellos dependen solamente de la misericordia de Dios, y ellos lo demuestran, y es lo que el Señor quería, para que ellos demuestren, es un símbolo que ellos demuestren delante de Dios que la providencia y la bendición viene solamente de Dios, y por eso salen y se quedan ahí adentro estos días. Unos duermen adentro,
otros solo comen adentro. Depende de cada uno de ellos. Pero esto es lo que ellos, es parte de su... Eso, hermanos, también Dios nos ha enseñado a nosotros. Todos nosotros sabemos, como gentiles, como cristianos, hijos de Dios, sabemos que solamente dependemos de Dios. Él es nuestro refugio, así dice la palabra de Dios. Dice, ¿de dónde viene mi refugio? ¿De dónde viene mi socorro? De nuestro Dios. Así nos enseña. Y nosotros también, pues ¿qué hacemos? También hacemos para servir a Dios, buscar a Dios. Hacemos también símbolos para demostrar que Dios de todo proviene de Dios. Todo en nuestra vida, lo bueno, lo que Dios permite, lo que Dios nos hace en nuestra vida, todo viene de Dios. Y esto es lo que ellos enseñan, y aquí lo vemos. So the feast, as we see here, was to be able to observe that the Lord, is merciful, and that everything comes from the Lord. The Lord provides. So, la importancia de esta fiesta de tabernáculo lo podemos ver muchas veces en la palabra de Dios. Hay muchas escrituras que mencionan, no voy a leer todas las escrituras, sí tengo varias aquí que podemos ver para que podamos confirmarnos en nosotros mismos que es de Dios lo que nuestros hermanos judíos hacen, pero también nosotros aprendemos de eso. No que vamos a hacerlo, porque no es para nosotros. Porque ni los hermanos judíos no les cae mal cuando nosotros queremos hacer cosas de ellos, les cae mal. Sí, dice, no han sufrido como nosotros y cómo ahora van a hacer lo de nosotros. No han pasado por el desierto, no pasaron por todo lo que hemos sufrido, todas las veces que el Señor ¿cuántas veces el Señor permitió que caiga el templo? Ahí en Jerusalén. ¿Cuántas veces, hermanos, les pregunto? El primer templo, el segundo templo. Ahorita, ¿dónde está el templo? No existe. Dios así quiso, por su desobediencia. ¿Cuánto han sufrido nuestros hermanos judíos? ¿Cuánto siguen sufriendo? Por ahí aprendemos nosotros de eso. Entonces, hay judíos que viven en apartamentos y que han hecho en su patio ahí del apartamento, en el balcón, ahí construyen su suca, ahí ponen, ahí está. Porque la cosa es ser obedientes. Ellos han entendido, hay que ser obedientes, es un símbolo que nosotros nos sujetamos. Dios sigue siendo el que controla nuestra vida. La fiesta de tabernáculos. Y hay mucha escritura, vamos a ver otra escritura aquí en el primer libro de Reyes. Ahí, si damos vuelta, pues estas escrituras son muy cerquitas para encontrar el primero de Reyes, capítulo 8. We can see here, there's a lot of scriptures that refer to the Feast of Tabernacles. Why? Because it's important. If it mentions it so many times, it's because the Lord wants us to see this, understand it, that there's a reason for this, and that we should learn from it. Not that we should do this because it's not for us, but that we should learn from it and also apply it in the way of our life that the Lord gives us understanding. Aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 8. Podemos leer verso 1 y 2. Ahí nomás solamente en esta parte. In the first book of Kings, chapter 8, and we'll read verse 1 and 2 from chapter 8. And I'll read it in English first, and we'll go to Spanish. It says, Then Solomon assembled the elders of Israel and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto King Solomon in Jerusalem, that they might bring up the ark of the covenant of the Lord out of the city of David, which is Zion. And all the men of Israel assembled themselves unto King Solomon at the feast in the month Bibanim, which is the 7th month. Meaning this is the time frame, and this is the feast of the tabernacles of what we speak of Sukkot. So we see here even that the temple that Solomon built was even dedicated in the time of Sukkot. So we see it how important it is for the Jewish people, but we see also we can reflect on it and how we can apply it to our lives. And verso 1 dice, Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sión.
y se reunieron con él, rey Salomón, todos los varones de Israel, en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, que es este tiempo en que estamos ahorita. Siempre es Kai Sukkot en el fines de septiembre o comienzo de octubre, y en este año cayó en estas fechas. Dice, en el día de la fiesta solemne. Entonces, aquí mismo, una vez más, menciona esto de la fiesta del tabernáculo. Menciona del Sukkot. No dice palabra Sukkot porque ese es hebreo. Nosotros estamos leyendo en español e inglés. Aquí dice fiesta del tabernáculo en inglés. Claro, dice the feast of the tabernacle. And here it says the time frame. Aquí lo demuestra en el tiempo que debe ser. Aquí dice, ¿qué dice? En el día de la fiesta solemne. En la cita en Deuteronomio vimos que era la fiesta solemne, pues el día del tabernáculo, Sukkot. Entonces sabemos que aquí también el Señor lo ha puesto en su palabra, lo que leen nuestros hermanos judíos, pero también nosotros lo leemos y lo creemos porque es palabra de Dios, que así es. Y como menciono, nosotros de toda la palabra de Dios nos dice, de todo aprendemos, de todo debemos aprender, toda la palabra de Dios. No escogemos, nomás esto es para mí, o nomás esto es para gentiles, lo otro lo dejo para los judíos. No, toda la palabra de Dios que Dios nos ha dado es para nosotros, para aprender. Y eso es lo que le damos gracias a Dios, que hemos aprendido. Y vemos esto, and we see this here. And we see, to show the significance of the Feast of Tabernacles, we read the scriptures as we're reading today, of these events that took the time that the Israelites gathered to celebrate under the leadership of their leaders. And we see it, aquí hay otra escritura. ¿Dónde está? Aquí en el libro de Ezra. Si estamos leyendo estas escrituras, ¿dónde se encuentran las que estamos leyendo, hermano? ¿Qué parte de la Biblia? Todas esas las que mencionamos ahorita, de Deuteronomio, Primero Reyes, ahora Ezra. ¿Cómo se llama la parte de la Biblia que estamos leyendo? El Antiguo. Esas, ¿por qué? Porque es lo que también nuestros hermanos judíos reconocen, el Antiguo Testamento. Aquí en el libro de Ezra, capítulo 3, the book of Ezra, chapter 3, once again we'll see here how the Lord speaks and mentions about the Feast of Tabernacles, which is the celebration Sukkot for our Jewish brothers and sisters. We'll see here in the book of Ezra, chapter 3, starting verse 1, en capítulo 3, vamos a empezar en el primer verso, con la ayuda de Dios. Dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron, ¿qué es la palabra? No puedo leer. Jesúa, hijo de Josadac, no traje mis lentes, disculpe. Otra vez se me olvidó. Y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Saltiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y verso 3 dice, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y los holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. And we'll read it in English. It says, and when the 7th month was come, and the children of Israel were in the cities, the people gathered themselves together as one man to Jerusalem. Then stood up Jeshua the son of Josadak, and his brethren the priests, and Zerubbabel the son of Sertat, and his brethren, and builded the altar of the God of Israel, to offer burnt offerings thereon, as it is written in the law of Moses, the man of God. And they set their altar upon his basis, for fear was upon them because of the people of those countries, that they offered burnt offerings thereon unto the Lord, even burnt offerings morning and evening. And verse 4 says, and they kept also the Feast of Tabernacles, as it is written, and offered the daily burnt offerings by number, according to the custom, as the duty
of every day required. Amen. So we see here the Israelites gathered and celebrated the leadership of Joshua and Zerubbabel. And we see later on here, also in the book of Ezra, that the word of God to them was the Feast of Tabernacles. They referred to it. Así que podemos ver eso, como en todos los aspectos menciona esta fiesta de los tabernáculos. Qué importante es que ellos sigan. Ya celebraron en estos últimos días y semanas, los hermanos judíos han celebrado Rosh Hashanah, han celebrado Yom Kippur, han celebrado otro apenas que terminó, se me olvida, Día de Awe, Day of Awe, que le llaman. Y ahora terminando ya estos días, termina con Sukkot, ya terminan esto, es su último, estos últimos 7 a 8 días terminan este proceso de cuando el Señor les ha mandado que cada año, y así hay muchos que regresan a Jerusalén en este día para estar ahí, y otros que no pueden, pues ahí donde viven, ahí celebran sus fiestas en orden de Dios. Nosotros seguimos aprendiendo de ellos. A ver si hay una escritura más. En el libro de Nehemías, capítulo 8, in the book of Nehemiah, chapter 8, we'll see one more about Ezra's preaching, resulting in a great revival as the Israelites asked for forgiveness and repented of their sins. And this is one of the things they do in these days, that como hemos hablado, estos días los hermanos judíos aprovechan para pedir perdón. En Yom Kippur, el día de ¿cómo se dice en español? Ya se me fue la palabra, expiación, que ellos lo refieren. The Day of Atonement in English, that the Yom Kippur just passed a few days ago, ¿verdad? Que apenas Yom Kippur pasó para ellos, el día que ellos piden perdón a Dios por todo lo que habían hecho mal contra Dios, toda su desobediencia en el pasado año, y que Dios les dé un nuevo año para empezar de nuevo, para servir al Señor. Bien, y aquí estamos ahora en verso 8. Vamos a ver capítulo 8, perdón, verso 1. The book of Nehemiah, chapter 8, and verse 1. And I'll read it in English first, and then we'll go to Spanish. And all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate. And they spoke unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel. And Ezra the priest brought the law before the congregation, both of men and women, and all that could hear with understanding, upon the first day of the 7th month, the beginning of Sukkot. And he read therein before the street was before. Vamos a ver aquí que aquí está predicando Esdras al pueblo. And the water gate from the morning until the midday, before the men and the women and those that could understand, and the ears of all the people were attentive unto the book of the law. Verse 4 says, And Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood, which they had made for the purpose, and beside him stood Mattithiah and Shema, and Ananiah and Uriah and Hilkiah, and Mazariah on his right hand, and on his left hand Pedaiah, Mishael, Micaiah, and Hashum, Hashbaran, Zechariah, and Meshullam. And Ezra opened up the book in the sight of all the people, for he was above all the people. And when he opened it, all the people stood up. And Ezra blessed the Lord, the great God. And all the people answered, Amen, Amen. With lifting up of their hands, they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. Gloria a Dios. Verso 1, y dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, hablando de estos mismos días de fiesta del tabernáculo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de aguas, desde alba hasta el mediodía, quiere decir desde temprano,
Estuvo ahí hablando, predicando la palabra de Dios. Dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y aquí habla de los que estaban a su lado derecho, lado izquierdo, verso 4. Y vamos para el verso 5. No quiero mal pronunciar todos los nombres. Así que vamos al 5. Dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor, inclinados a tierra. Inclinados a tierra. Quiere decir que ahí Esdras les predicó la palabra. Allí, ¿y qué sucedió? Era un avivamiento entre el pueblo, porque entendieron. Por eso la palabra de Dios dice que les habló a los que entendieron. No nomás habló la palabra al que sea, al que esté, pero especifica ahí, habló la palabra a los que entendieron, porque la palabra de Dios, hermano, es solo para los que lo entienden. Esta palabra de Dios dice, todo es para todo el mundo, y no es verdad. Es para lo que Dios les da entendimiento. Por eso, cuando se predica la palabra de Dios, se predica en orden. Cuando se comparte la palabra de Dios, si estamos en una casa o en una esquina, en orden, con reverencia a la palabra de Dios, porque esto no es para todos. Es para los que Dios les ha dado entendimiento. Por eso la palabra de Dios nos enseña que usa parábolas. ¿Por qué? Porque los que no son de Dios y no tienen entendimiento, no entienden las parábolas. Por eso Dios las incluye en su palabra, para demostrar, si nosotros entendemos, podemos glorificar a Dios y decir, gracias Señor, porque comprobamos que entendemos su palabra. Si no era de Dios, no entendemos. ¿Cuántas veces podemos darle gracias a Dios por tanto lo que ha hecho por nosotros? ¿Cuántas personas quisieran entender? Estaba hablando con un hermano y dice, hermano, yo quiero que usted venga porque yo entiendo, pero no sé cómo explicar estas enseñanzas. Venga y aquí explíquelos. Le dije, no, hermano, Dios te va a dar a ti para que tú ya lo entiendas, también que lo enseñes. Si somos llamados de Dios, somos escogidos, Dios nos va a dar entendimiento. Dios nos va a usar. Y aquí vemos una vez más, ¿qué dice Esdras? Predicando su palabra. Y el pueblo, ¿qué dice? En ese avivamiento que hubo, entendieron y se arrepintieron, pidieron perdón. Por eso aquí la palabra de Dios dice que dijeron amén, amén a lo que Él les enseñó. Entendieron, pedí perdón a Dios y se hincaron y pusieron sus caras, bajaron las caras hasta el suelo en reverencia al Señor, en obediencia a Dios. Que la palabra de Dios era palabra de Dios. Aceptaron la enseñanza que dio Esdras en estos mismos días que celebran la fiesta del tabernáculo. Por eso demuestra qué importante es para el pueblo de Dios estos días que ellos celebran. Pero también para nosotros, pues todo lo que aprendemos lo aplicamos en nuestra vida. Todo lo que vemos el pueblo de Dios, cómo ellos han sufrido para llegar al entendimiento. Gracias a Dios, nosotros, por la gracia de Dios, hemos podido recibir el don que Dios nos ha dado entendimiento. Todo lo que el Señor nos ha permitido entender es porque Dios lo ha permitido. Porque sabemos que si es por nosotros, hermanos, nada entendemos. Si es por el hombre, nada entendemos. Porque el hombre no entiende lo espiritual. El hombre no puede captar. ¿Cuántas personas que son personas estudiadas, que tienen profesiones, que sean ejecutivos o doctores o licenciados, lo que sea, no entienden palabra de Dios? No entienden. Y tienen mucho sabiduría. No son personas que hoy, como dicen, no se hace nada. No, tienen mucha mente, mucho cerebro, pero Dios no les ha revelado los misterios de sus escrituras, no les ha dado entendimiento. Y nosotros, el Señor ha abierto la puerta y hemos podido recibir. Y aquí el Señor demuestra en Sukkot qué importante es. So we continue to read here. If you turn your Bible to the book of John. Ya se me está acabando el tiempo. Ya estoy. A ver si alcanzamos esta última escritura, si no, tenemos que seguir.
Después entre semana lo terminamos porque el tiempo se va. In the book of John, chapter 7, el libro de Juan, capítulo 7. Puedo leer el libro de Juan, capítulo 7, versos 37 y 38. In the book of John, chapter 7, verse 37 and 38. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el que cree en mí, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estas mismas palabras el Señor los habló en los días del tabernáculo, la fiesta, en este tiempo de Sukkot. Por eso vemos qué importante es lo que celebran nuestros hermanos judíos. Vemos cuánto hay más escrituras que mencionan y hablan de lo que hacen nuestros hermanos en estos días. Pero nosotros entendemos, el Señor los sacó de Egipto. Pasaron 40 años en el desierto. Después, cuando ya llegaron a su tierra prometida, el Señor les mandó a decir, ahora estos días van a observar, van a hacer los ritos, van a hacer como yo les enseño, del Rosh Hashanah, el Yom Kippur, ahora el Sukkot. Para terminar, entendemos por qué, porque ellos tienen que demostrarle al Señor, simbolizar en su vida que el Señor sigue el que cuida de ellos, que provee para ellos, el que los bendice es Dios. Ellos siempre demostrar, Dios, tú eres el que está en control. Que nunca se les olvide, es lo que quiere el Señor. Pero eso lo aplicamos nosotros también, hermanos. Porque también nosotros en un tiempo estábamos en la oscuridad, en las tinieblas. En un tiempo Dios también nos tuvo que sacar de Egipto. También nosotros ahora estamos bajo su luz admirable. Hoy en día, gloria a Dios. Dios tuvo misericordia. Por eso la palabra de Dios dice, por su gracia somos salvos. Sois salvos. Por eso ya en un tiempo estamos perdidos, pero ahora también nosotros podemos reconocer, Dios es el que hace todo por nosotros. Dios provee, Dios me da salud, Dios me da mi familia, Dios me da mi trabajo, Dios me ayuda aquí, Dios hace esto, Dios hace milagros. Todo podemos reconocer. No tenemos que hacerlo nomás como los judíos, nomás estos días. No, todos los días le damos gracias a Dios y sabemos y hacemos actos de simbolismo también en nuestra oración. Dios nos ha mandado que ayunemos, que oremos, que leamos la Biblia, que nos congreguemos, que nos amemos, que ayudemos. Todo esto lo hacemos ¿qué? Para demostrar al Señor que Él está en control, que nosotros estamos bajo su protección. Lo hacemos en obediencia a nuestro Dios, para demostrarle también. Es lo que aprendemos. ¿Cuánto aprendemos de nuestro Dios? In English here, verse 37, it says, in the last day, that the great day of the feast, meaning the last day of Sukkot, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, says, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. This is what the words of God, these are the Lord's own words, what He speaks to us even today. Estas mismas palabras tienen que tener fuerza hoy en nuestra vida, aún hoy en este día. Tenemos que recibirlas como una promesa de Dios. Entenderlo, esto es para mí. Esto se lo habló al pueblo judío, pero ahora la palabra de Dios nos habla a nosotros. Si queremos tener, si queremos, aquí nadie está forzado. Dice verso 38, el que cree en mí, el que cree en nosotros, aquí todos creemos, amén, en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, y de su interior correrán ríos de agua viva, hablando de un avivamiento en los hijos de Dios, que estemos puestos para buscar, para caminar. We see here what the Lord continued to do, the provision, the protection, over 40 years in the wilderness, and even to this day, He protects His people. To us also, we were also wandering around in the wilderness. También el Señor nos sacó del desierto de Egipto. También el Señor nos rescató. Ahí andábamos perdidos en un tiempo. Pero la palabra de Dios dice, pero antes de la fundación del mundo, ya estábamos en la presencia de nuestro Dios. Gloria a Dios. Pero hemos pasado y estamos pasando aquí, en este mundo. Aunque sea por un tiempo, pero
pero nosotros estamos caminando. Pero Dios no nos ha dejado. Aquí estamos, gloria a Dios. Dios nos ha levantado, nos ha recogido, nos ha puesto en el lugar especial, nos ha hecho sus hijos, nos ha sanado, nos ha salvado, nos ha santificado y somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Y nosotros también en obediencia al Señor. So we see that many scriptures mention in multiple times of the commandment for the men to appear before the Lord in these special days and to offer up what, not just to appear, but to offer offerings and tithings, ¿verdad? Que el Señor les mandó que no nomás se presenten, pero que ofrezcan ofrenda de diezmos. No lleguen con las manos vacías. Hay que darle. ¿Por qué? Por ahora también, y hace muchos años, los judíos celebraban este último día que iban, terminaban Sukkot, le daban gracias a Dios por ¿cómo decir la palabra? Lo agrícola, por todo lo que en la siembra y la cosecha, le daban gracias a Dios. Por eso en la azúcar que construyen, también ponen ahí, de la siembra ponen verduras, hojas, de lo que ellos cosechan, también como símbolo que Dios los permitió cosechar. También el pueblo de Dios hoy en día, los judíos allá del desierto, y los que han ido allá pueden comprobar ellos que ahora tienen fresas, tienen fruta, cosas que antes nadie podía creer que iban allá, y las tienen de Israel, ahí en Jerusalén. El Señor sigue bendiciendo su pueblo, sigue prohibiendo por ellos. Él sigue haciendo los medios que ellos bendigan, que ellos crezcan, que Dios hace milagros por ellos hasta hoy. Por eso hasta hoy nuestros hermanos judíos siguen en obediencia a su palabra. Y nosotros, hermanos, también hay que seguir, porque allá nuestros hermanos judíos celebran todo lo que ha hecho Dios por ellos, pero también nosotros hay que celebrar a Dios todos los días y darle gracias a Dios por lo que hace por nosotros cada día, empezando en nuestra casa, en nuestra familia. Si queremos avivamiento, empieza con nosotros mismos, en nuestra casa. Si queremos sentir que fluyen esos ríos de agua viva, empieza aquí. Empiezo aquí. Me acuerdo, mi padre me decía, antes que apuntes a otros, volteate ese dedo para acá, porque ahí es donde empieza el Señor a trabajar. No allá, este hermano, el otro hermano, y que hagan, por qué no pusieron, por qué no hicieron, no llegaron, y acá. No, antes que critiques, punta ese dedo aquí. ¿Quieres servir al Señor? Empieza aquí. ¿Quieres avivamiento? Empieza aquí. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y lo vemos en estas escrituras, en estas cuantas. Hay más escrituras, en este día no lo voy a compartir, a ver si en los próximos días puedo, ahí entre semanas lo compartimos en las últimas escrituras, pero nomás quería compartir eso. Hay mucho, tengo aquí como 5 hojas de notas, pero no creo que nadie pueda estar aquí por otras 5 horas, 5 páginas de notas para leer. Y después seguimos, pero hermanos, cuando estudiamos, que no es bonito cuando estudiamos y entendemos, que Dios nos da entendimiento, podemos anotar todo lo que vamos entendiendo y luego quedamos, gracias Señor, eso no lo entendía antes, ahora lo entiendo. Y una de las cosas que yo por mucho tiempo no entendía, yo lo entendí estudiando, hace tiempo estudiando el Sukkot, que yo no lo conectaba con nosotros. Y lo quiero compartir antes de terminar. Las 3 fiestas importantes que el Señor menciona esto, como lo mencionó. El primero es la Pascua. The first big feast is the Feast of the Unleavened Bread. The second, which many refer to as Easter here in this country. The second is the Day of Pentecost, the Feast of the Weeks that we read about here also. Is where, what does that connect? The Passover is symbolic for what? For the crucifixion. We all understand that. The second, the Pentecost, the Feast of the Weeks, which we read about here, refers to what? When the ascension of the body of the Lord Jesus Christ into heaven, when he was lifted up into heaven. So these, and the third one, of course, that we were talking about, the Feast of Tabernacles, which is symbolic for what? It's so important for you and me to understand the second coming of the Lord. That's what it connects. So a lot of people say, well, what does Sukkah have to do with us? We're not Jewish. Why do we need to understand that? But we do, because it speaks about us. La primera fiesta, la de la Pascua, la fiesta del pan sin levadura. ¿Qué refiere y simboliza?
cuando el Señor Jesucristo se dio en crucifixión por nuestros pecados. La segunda, día Pentecostés. Estas son las 3 fiestas más grandes que refiere aquí de estos días. Pentecostés, en inglés Feast of the Weeks, la fiesta de las solemnes semanas. ¿Y qué conecta con nosotros? Cuando el cuerpo del Señor fue levantado y resucitó. Esa es la segunda. La tercera, la que mencionamos hoy, Sukkot, o fiesta del tabernáculos, que simboliza la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos conecta, hermano. Yo pienso que es importante que entendamos estas cosas, porque pues decimos que creemos que el Señor viene. Yo lo creo, yo estoy seguro, el Señor va a regresar en su segunda venida. No, ya no como vino la primera vez. No, ahora viene para recoger su pueblo en su gloria. Y eso se conecta con la fiesta de tabernáculos, y es lo que celebran los judíos, que el Señor va a venir por nosotros. Para ellos la primera vez, para nosotros su segunda venida. Ahí con él, por eso decimos, es importante estudiar la palabra de Dios. Es importante porque aunque mencione mucho de los judíos, pero ¿dónde conecta conmigo? En mi vida espiritual mía, sí hay conexión, porque es la palabra de Dios, es para nosotros también. Y una de las últimas cosas que menciona, que podemos estar seguros que entendemos, one of the last things that we understand from Sukkot, that the Lord preserves, us in this world as we wait for the second coming of our Lord Jesus Christ to return to His tabernacle. Ellos esperan que el Señor llegue por la primera vez. Nosotros ya hemos entendido que el Señor ya vino. Nosotros estamos esperando su segunda venida. Así como la azúcar es una cabaña hecha de ramas, es una protección que simboliza que el Señor los protege, que los cuide, que provee por ellos. Nosotros también, el Señor provee por nosotros. El Señor nos cuida, el Señor nos ayuda, el Señor hace todo por nosotros. Y por eso le damos gracias a Dios, porque Dios nos ha dado ese entendimiento. God protects us and provides for us as we go through this wilderness that we call the world. As long as we live with the promise of the, thinking of the promised land, of going to heaven, we want to be in the presence of God. And this is what we keep asking the Lord, to continue to protect us in this world as we are today, that we can wait on the Lord. Le pedimos al Señor que en este tiempo el Señor nos siga ayudando en este Egipto que vivimos hoy en día, que es el mundo. Que mientras que navegamos aquí en este tiempo, el Señor nos siga cuidando, nos siga guiando, nos siga dando de comer, así como le daba maná a su pueblo, así también nos da a nosotros de su palabra, que sigamos creciendo espiritualmente para llegar a estar preparados para la segunda venida. Así como los hermanos judíos esperaban llegar a la tierra prometida, y ahí están hoy en día, nosotros también esperamos llegar a nuestra tierra prometida, pero no aquí en este mundo, allá en el cielo, en la presencia de nuestro Dios.